En una ocasión, hermanos, estuve pasando por un proceso de prueba. Y en ese proceso, donde solamente Dios sabe, y usted que le está pasando, conoce la magnitud de la misma. Algunos intentan medir la prueba en virtud de la experiencia propia para tratar de consolar al que está pasando por una circunstancia o situación. Pero solamente usted que está pasando por una situación es que sabe realmente la magnitud y la gravedad del asunto. Para otros podría ser eso, no hombre, eso no es nada. Yo pasé por algo peor. No. Lo que usted pasó está a su nivel. Lo que está pasando el otro está a nivel del otro. Y cada uno sabe que lo que pasa o por el momento que transcurre son situaciones totalmente difíciles. Y es el momento donde cualquier palabra de los hermanos podría ser de gran utilidad y hasta de gran ayuda. En el momento de prueba, en el momento de dificultad, cualquier porción de la Biblia a veces cobra vida en ese momento para nosotros. Y aunque lo hayamos leído muchas veces, resulta ser como si fuese nuevo. Pero nada más confortante en el momento de prueba que una palabra de parte del Señor que venga a través de uno de sus siervos para decirte: el Señor te dice, el Señor te manda a decir. Óigame, usted puede estar hasta esperando el látigo de parte de Dios, hasta el boche de parte de Dios, el insulto de parte de Dios, cosa que nunca va a llegar, porque usted sabe que muchas veces pasa por pruebas que usted mismo se la ha buscado. Y en ese momento, cuando usted escucha que alguien te dice: el Señor te dice tal o cual cosa, y que esas palabras son de gran confortamiento para su alma, usted se siente con un peso que le han quitado de encima y con un verdadero propósito a seguir en lo adelante. En ese tiempo de prueba, para que usted conozca la magnitud, solamente el Señor mandó a decirme una palabra: acuérdate de mi siervo Job. Wow. Acuérdate de mi siervo Job. No quisiera usted pasar por una prueba por donde la cual tenga que mandarle a decir: acuérdate de mi siervo Job. Y eso me dio un interés por conocer un poquito acerca de Job. Y en la Biblia, nuestro texto base, Santiago 5:11, encontramos algo muy positivo que se dice de él. He aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. No, yo no creo haber leído bien. Déjenme leer de nuevo esta parte. Habéis oído de la paciencia de Job. He aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. Bueno, si bienaventurados son las personas que sufren, vaya, dígale al que está sufriendo que eres un bienaventurado. A ver, óigame, si usted sale vivo de ese lugar, usted es dichoso. Pero es evidente que no está hablando de cualquier persona que sufre por sufrir, porque cuando leemos la epístola de Santiago, entendemos el propósito del por qué se dice esto, y es que todo el escrito de Santiago está destinado a los creyentes de las 12 tribus que son cristianos y que están dispersos por causa de la persecución. Ya entonces tenemos más sentido, ¿verdad? Ok, bienaventurados los que sufren, pero por causa del Señor y su palabra. No los que están sufriendo ahora mismo por causa de una enfermedad, de una pandemia, de una crisis económica, de una situación tal, sino que el que sufre por causa del Señor es un bienaventurado. Eso quiere decir Santiago en su contexto. Pero en el caso de Job, nos interesa bastante conocer un poquito acerca de él. ¿Cuántos quisieran conocer algo acerca de Job? Vamos a ver si nosotros somos capaces de conocer, aunque sea
12 puntualizaciones acerca de Job que usted en sus experiencias podrá deducir si ya la sabía. Gloria a Dios. Si de esas 12 usted conocía 10, está ganando 2 puntos que no conocía. Pero si las conocía las 12, pues gloria a Dios, se reafirma el conocimiento que usted tenía. Lo primero que encontramos en cuanto a Job es la calificación acerca de este hombre. La parte teológica de decir en qué periodo más o menos vivió Job. Se cree que fue en la época de los patriarcas, porque ya estaba acostumbrado a ofrecer sacrificios y holocaustos por causa del pecado o del posible pecado. Las 4 cualidades de Job son 4 cualidades que la pueden vislumbrar todos los que estaban a su alrededor. Pero lo más importante no es eso, sino de quién sale el calificativo. ¿Quién es que lo dice con sus propios labios acerca de cuáles son las cualidades de Job? No importa lo que digan de usted en la empresa, en el trabajo, en el vecindario, en su familiar y hasta en la iglesia. Vamos a ver qué es lo que Dios opina y dice con respecto a usted. Amén. Eso es lo que más nos debe llenar de satisfacción. Sí, las palabras de elogio de nuestros compañeros, de nuestros hermanos, de nuestros colegas del ministerio son muy importantes para que en un momento entendamos que lo que estamos haciendo no es en vano. Pero que más importante aún es lo que Dios dice de usted y de mí. Varón perfecto, gloria a Dios. Oiga qué palabra, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Wow, si aparecen en este tiempo personas con esas 4 cualidades, permítame decirle que Dios es quien está diciendo que usted es de esa manera. Varón perfecto. En sí existe la perfección en el ser humano. Esto hay que aprender a visualizarlo desde el punto de vista de las exigencias. Job ni ningún ser humano era perfecto, pero Dios dice que era perfecto, sí, pero es perfecto en el grado de las exigencias del momento. Vamos a ver si se entiende. Usted se necesita para una empresa una persona que escriba a máquina, ¿verdad? O a computadora, que también sepa un poquito de inglés, que también tenga habilidad para conversar con las demás personas. Si usted reúne esas 3 cualidades, se dice que usted es idóneo para el puesto. El perfil suyo es idóneo para la ocasión. No se está diciendo que usted es un hombre perfecto, ni un trabajador perfecto. Se está diciendo que las experiencias y su currículum hablan y dicen que usted califica para esto. Entonces, cuando Dios dice de Job en base a la perfección, usted tiene que medirlo dentro del marco de las exigencias de aquel entonces. Amén. Que si una persona cometía pecado, ¿qué hacía? No debía encubrirlo, tenía que apartarse. Y si por si acaso había cometido, entonces aparte de eso había un ceremonial de ofrecer un sacrificio de un cordero para que el pecado sea cubierto, ¿sí o no? Y eso lo hacía Job. Job dedicaba a Dios todas las mañanas, oraba, clamaba al Señor y hacía los sacrificios correspondientes. Quiere decir entonces que dentro de lo que Dios exigía en aquel entonces, Job cumplía 100% a cabalidad. Amén. ¿Entendimos la parte de la perfección de Job? Era recto. La rectitud no tiene que ver necesariamente única y exclusivamente con las cosas espirituales. Tiene que ver con todo lo que es el proceder del individuo en todo el sentido. Hay cosas que usted como cristiano, si las hace, aparentemente no es malo dentro de la sociedad, pero la rectitud, el espíritu suyo que va de acuerdo con los lineamientos y las reglas, le dice: yo no puedo aceptar eso. Pero ¿y por qué? Te está dando algo así, pero el procedimiento de eso es incierto. El objetivo de esa dádiva es corrupción. El objetivo de esto que se dice no es lícito, por lo tanto yo no puedo aceptarlo. Dice: pero en la iglesia no te van a poner una disciplina porque te den un cheque del gobierno sin tú trabajar. No, pero yo en mi rectitud no puedo aceptarlo. ¿Ves? Entonces Job era una persona totalmente recto en cuanto a lo que era la justicia y el proceder. Temeroso de Dios no quiere decir que le tenía miedo a Dios, sino que tenía un gran respeto por Dios y las cosas del Señor. Amén. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Pues entonces podemos decir que ahí se le añade la virtud de ser sabio por ser
temeroso de Dios y apartado del mal, porque no había nada que fuese en su actitud señalado por causa de sus actos, porque él era una persona que todo lo que se llamaba mal, sea que lo describa la ley, sea que lo describa la Biblia, el ser humano sabe lo que está bien y lo que está mal sin que un cristiano tenga que decirle esto está bien o esto está mal. Entonces él era apartado de toda especie de mal. Alabado sea el Señor. Eso es lo primero que encontramos en la historia de Job, la definición que solamente Dios da acerca de él. Quiera el Señor que la meta nuestra sea llegar a ser similar a Job, en el sentido que Dios pueda decir de usted y de mí que somos perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Lo segundo que encontramos en la historia de Job es una revelación de cómo operan las cosas espirituales en el mundo no terrenal, en el mundo espiritual que no conocemos. A veces hay cosas que le suceden a usted y usted se pregunta cuál es el propósito y el objetivo de todo eso. Porque siempre se ha dicho, ¿por qué sufren los justos? Y siempre vamos lo de Job. Pero si lo de Job no ocurre, no hay manera de usted darse cuenta de muchas cosas que suceden en un mundo que usted y yo desconocemos. Y es aquí lo bueno de esta historia. Porque en el mundo espiritual hay una revelación de cómo operan las cosas. Hay una reunión de los hijos de Dios y Satanás está entre ellos. ¿Usted se podría imaginar tal cosa? ¿A quiénes son hijos de Dios se refiere en este caso? Me imagino que obligatoriamente se refiere a los ángeles creados por el Señor en ese tiempo. Ahí es donde se le puede llamar hijo de Dios, porque hijos de Dios se le llama a nosotros a partir del sacrificio de Cristo, según Juan 1, 9, 10 y 11, que a los tales, los que creen en su nombre, les fue dado potestad de ser llamado como hijos de Dios. Pero en el tiempo atrás, pues este término era más bien aplicado a los ángeles creados, quizás de alto rango, y entre esos estaba entonces también Satanás. Y no que Satanás vive en el infierno, y no que Satanás está atormentado en el infierno, atormentando las almas allá. No, anda vivo y suelto, inclusive. Y estaba en esa reunión juntamente con los hijos de Dios, porque Satanás es un ser espiritual, y lo que es espiritual tiene acceso y movimiento en todas las áreas y todas las esferas. Si no lo hubiésemos leído aquí, la verdad es que no lo hubiésemos creído. Y que alguien diga por revelación o profecía diciendo, yo vi en un sueño, en una revelación, que Satanás estaba reunido con Dios. Usted dice, mira, hijo del diablo, ¿cómo tú vienes con esa mentira? Pero si aquí en el libro de Job dice, sí, tiene acceso a poder estar ahí. Y la función de él todo el tiempo la misma: acusar y enchinchar, como decimos nosotros en buen dominicano, para tratar de buscar y solicitar, oiga bien, el permiso de Dios. Aprenda esa parte ahí. El permiso de Dios para poder tentarle a usted. ¿Cuánto alaban al Señor? O sea que el diablo no puede hacer conmigo lo que bien le parezca. No. Ve. Y a veces nosotros creemos que sí puede. No. Si usted es una persona perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, va a tener que pedir permiso al diablo y a ver si Dios le concede tal permiso. A ver si Dios le concede. Solo que el diablo entiende que cuando Dios le da el permiso, wow, me gané esa oportunidad. Cuando en verdad Dios está tratando de traer una lección y una enseñanza a su pueblo, a cada uno de nosotros. Número 3. Fíjese qué importante. Quien inicia la conversación cuando están en la reunión no es el diablo. Casi todo predicador y cada maestro que habla acerca de Job empieza diciendo, y desde que se reunieron empezó el diablo a decirle, mira, a Job no. Usted y yo no tenemos convenio con Satanás, no tenemos contrato con el diablo. Usted y yo le servimos al Señor. Venga lo bueno de parte del Señor y venga lo malo de parte del Señor. Todo lo que a mí me pasa y todo lo que me acontece viene porque Dios lo permite o porque Dios así lo ha planificado. Yo no tengo ningún convenio con el enemigo. Todo lo mío, bueno y malo que me acontezca, es de parte del Señor. Y dígalo usted también, porque usted no tiene ningún contrato con otro. La conversación la inicia Dios, no el diablo. Y pregunta a Satanás, ¿de dónde viene? Aquí se revela dónde anda continuamente Satanás
cuando no estás enchinchando allá arriba en la reunión espiritual. Rodeando la tierra y andando por ella. Hay dos cosas aquí diferentes. Rodear, entiendo que es a nivel de espíritu, volar. Pero andar por ella quiere decir que asienta pisada y puede estar en cualquier lugar donde bien haya planificado poder estar presente. Entienda que Satanás no necesariamente es un ser que, aunque sea espíritu, no es omnipresente, no puede estar en todas partes, pero con sus servidores, los demonios, puede estar en todas las áreas y en todos los lugares. Si solamente en el endemoniado gadareno había más de 2000, entonces los demonios que están con Satanás cubrir prácticamente todas las partes en las esferas de la tierra. En esa parte encontramos también lo que Dios le dice en segundo lugar a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? Pero no lo dice como una pregunta para saber. Aprendamos esta parte aquí. Dios ya sabe lo que está pasando, pero está tratando de traer la conversación, como de romper el hielo y plantear el tema. ¿Has considerado a mi siervo Job? ¿Cuál es la respuesta del diablo? Claro que sí. Pero ¿cómo le voy a hacer daño? Oiga bien, ¿cómo voy a poder acercarme a él? Si tú lo has cercado, gloria al Señor. ¿Cuántos de ustedes se sienten cercados por Dios? Amén. Y el diablo quiere que usted no crea eso, que usted es cercado por Dios. Su familia, sus hijos, todo lo que es usted, todo lo que tiene que ver de usted, está cercado por Dios. Siempre y cuando usted sea perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del malo, por lo menos se esté esforzando para hacerlo. Ese cerco no lo rompe nadie. Lo único que rompe ese cerco es el pecado no confesado. Porque si pecó y se arrepintió y se apartó de él, es como si nada hubiese pasado para Dios. Aunque en la iglesia y los diáconos, pues usted también va a tener que tener la consecuencia del pecado, y quizás dentro de la misma sociedad va a tener que sufrir esas consecuencias. Pero delante de Dios, borrón y cuenta nueva, pecado confesado y apartado, ya para Dios usted califica más fácil que cualquiera que empiece a juzgarle por lo que usted hizo. ¿Cuánto alaban al Señor? Quien dice las cualidades de Job es el mismo Dios. Como decíamos anteriormente, cuando le dice: ¿has considerado a mi siervo Job? Porque al principio lo dice el verso 1 del libro de Job, y parece ser como que es la percepción del que escribe. Pero cuando vemos acá que Dios es el que habla y dice: ¿has considerado a mi siervo Job? Que es varón perfecto, y sigue diciendo las cualidades, entonces decimos: pero esto tiene más peso aún. Porque hay escritores en la Biblia que, aunque son inspirados por el Señor, dicen lo que entienden por revelación y por lo que le han dictado. Pero aquí es el mismo Dios que está hablando con su propia boca y está diciendo las cualidades de Job. En cuarto lugar, seguimos aprendiendo de Job. Satanás reconoce que Dios paga bueno. Wow. Oiga eso. Satanás reconoce que Dios paga bueno, y muchas veces nosotros, los mismos creyentes, no nos adentramos a cumplir con lo que Dios nos ha encomendado por temor a las entradas y las finanzas y mi casa, mi familia y todas las cosas que yo necesito económicamente para sustentarme. Y oiga, ¿quién reconoce que Dios paga bueno? El diablo. Satanás, porque él dice: ¿acaso te sirve él de balde? Y ahí es cuando empieza a decir: tú le has cercado, y un sinnúmero de cosas que se dan a demostrar aquí más adelante. ¿Sabe cuál? Casi nadie ha hecho énfasis sobre esto. No he oído a ningún predicador decirlo. Job no era rico. ¿Oyó lo que le estoy diciendo? Pero ¿cómo es que empieza diciendo el texto? Que tenía cuántas ovejas, que tenía cuántos bueyes, que tenía tantas asnas. Y observe una cosa, esa cantidad no es exacta. Cuando dice tiene 500 bueyes, o sea, 500 yuntas de bueyes, que son pares, son 1000 bueyes, esos bueyes no nacieron solos. ¿Amén? Nacen de vacas, pero no era relevante el hablar de las vacas, porque no era la parte que producían. En ese tiempo no se comercializaba la leche, pero sí los bueyes, las yuntas de bueyes, eran importantísimos para poder arar la tierra. 500 asnas. ¿Y los asnos? O sea, no se mencionan, pero están. ¿Ves? Entonces,
casi siempre cuando empezamos a leer lo que Job tenía, decimos, wow, es verdaderamente que Job era un hombre rico, porque mira todo lo que tiene. Ajá. Y ahora decimos, Job no era rico, pero qué contradicción. Es que al principio se menciona lo que ya ha acontecido, pero aquí ahora se revela lo que en verdad Job era. Oye lo que dice. Sus riquezas fueron producto de su fidelidad. ¿Oyó? Las riquezas de Job fueron producto de la fidelidad a Dios, porque el mismo Satanás dice, multiplicaste sus bienes. Amén. Multiplicaste sus bienes. El trabajo de sus manos, tú le diste bendición. Gloria al Señor. Aunque implica que era más rico que todos los orientales, todas esas cosas que se mencionan al principio del libro vinieron por las cualidades de Job. ¿Cuáles? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahí fue que Dios le fue prosperando hasta llegar al punto tal del número y la cifra de cosas que se presentan. Satanás reconoce que solo puede pasarle algo a Job si Dios le da el permiso. Oiga bien, usted y yo a veces andamos con un miedo terrible por ahí, pero el mismo diablo sabe que no puede ni acercarse a usted. Oiga lo que dice entonces el mismo Satanás en el 1:11, si usted lo puede buscar ahí, se está diciendo, dame la autorización, dame el permiso, o tú mismo hiérele. Él lo dice como si al Satanás herirle es el mismo Dios que lo hace. O sea, el permiso de Dios para Satanás está condicionado a un punto tal que el mismo diablo interpreta como que si fuese el mismo Dios que lo hiriera. Hiérele para que tú veas. Pero en verdad Dios no lo hiere, sino que le dice, ok, te doy permiso para que hagas esto. ¿Ve? O sea, ¿qué conocimiento más exacto tenía el enemigo acerca de Dios? Que sabía que para poder tentarle a usted tiene que pedir la autorización. Y Dios da la autorización limitada y condicional. Amén. Así que no es que usted ahora, porque el diablo le diga a Dios, vamos a tentar a fulano, ahora dice, está bien, haz con él lo que él quiera. No, le pone sus límites. Y siempre que el enemigo, como torpe y sin sabiduría, cree que se la está comiendo, como decimos nosotros, no se da cuenta que Dios tiene un plan y un propósito escondido en cada una de esas cosas. Aún Dios le dé permiso de tentar, pone sus límites. Amén. Pone sus límites. Solamente quítale, haz lo que sea con sus posesiones. Bueno, la mayoría de nosotros estamos tan arraigados a lo que tenemos que leemos de más la porción de las escrituras que dicen que desnudo venimos y también desnudo nos vamos, y que por más que granjeemos el mundo, nada nos podemos llevar. Pero cuando empezamos a tener problemas con nuestras posesiones, estamos tan arraigados a esas posesiones que la mayoría de personas que son cristianos, que pierden todo lo que tienen, terminan hasta descarriándose. Digo, pero no puede ser así. Job perdió todo lo que tenía, y no de una forma como estamos acostumbrados nosotros. Hay cosas que puedan pasarle al ser humano, pero nunca va a haber alguien que le pase tantas cosas juntas, una detrás de otra, como le pasó a Job. Y Job no tenía, como usted y yo, una Biblia para poder leerla. Job no tenía en ese entonces todas esas canciones de fortaleza espiritual que podemos encontrar en cualquier emisora, en cualquier plataforma, para cuando pasemos por un momento difícil, poder también escuchar la voz de Dios ministrando a nuestras vidas. Job tampoco tenía tantos predicadores en YouTube para buscar a ver lo que me dice fulano, lo que dice Ferencejo, lo que predica aquel en base a lo que estoy pasando. Ni tan siquiera tenía Job tantas personas cristianas como lo tiene usted hoy en día, hermanos en la fe, que sean capaces de poder fortalecer y dar una palabra de aliento en el momento en el que más lo necesite. Y sin embargo, Job, aún así, en esa situación se mantuvo firme. Reacción de Job ante la calamidad. ¿Qué hacemos nosotros? Número 8.
¿Qué hacemos nosotros cuando nos llegan situaciones similares? La mayoría, lo peor que pueda sucederle es que se le tambalea la fe. Óigame, cuando el enemigo logra que usted empiece a dudar de Dios, ya con eso tiene el pleito ganado en más de un 75%. Porque cuando la fe ya se cae y usted empieza a cuestionar a Dios por lo que está sucediendo, en este tiempo yo sé que hay muchas personas que creen que a ellos no le iba a llegar, o que a su familia no le iba a llegar, que a los suyos no le iba a tocar, y hasta así lo proclamaban y hasta así lo siguen proclamando. Y cuando llega el toque de la enfermedad o la pérdida de un familiar, es el momento donde la fe se tambalea. Pero qué bueno es poder ver la actitud de Job en el momento de la crisis. Hace varias cosas. Lo primero es que se levantó. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos llega un problema, una dificultad? Nos escondemos. Amén. Nos agachamos, nos aislamos. Job se levanta. Levantarse en ese momento, o sea, ponerse en pies. Primero, tomar postura. Está preparado para decir algo o para hacer algo. Se levantó. Yo estoy seguro que me pasa algo así como Job, y para pararme del suelo hay que recogerme, porque la fuerza no me alcanzaría bajo ninguna circunstancia. Póngase en el lugar de Job. Sin embargo, Job, ¿qué hizo? Se levantó. Lo segundo que hizo es que rasgó su manto, lo rompió. En los tiempos antiguos habían varias maneras por el cual se rasgaba el manto. Uno era de enojo, otro era de duelo y otro era de arrepentimiento, de humillación. No vayamos a decir de Job que fue por ira, porque no fue esa la causa. No digamos que era de arrepentimiento, porque no había cosa en el momento de que arrepentirse, pero sí de humillación. Amén. De humillación. Rasga su vestido y se humilla. Gloria al Señor. Y dice, rasuró su cabeza. Eso era parte del ritual de aquel entonces, para usted dar a entender que estaba de duelo. Porque recuerden, habían perecido no solamente los animales, habían perecido los hijos. Amén. Habían perecido los hijos. Y esa era una situación bastante calamitosa para Job. Y en ese momento hace lo último, que es que se postró a tierra y adoró. Wow. No. El soberano para Job. El soberano, hermano, para Job. Que se postra en tierra en ese momento y adoró. O sea, Job estaba como las muchachas acá que estaban cantando ahorita aquí, adorando al Señor. No, Batista se para aquí. No, sigo adorando porque siento seguir adorando. Y así estaba Job ahí postrado en el piso, adorando, diciendo cosas lindas al Señor y reverenciando la presencia de Dios, y hasta mordiéndose la lengua por si acaso quiere salir algo que no sea una alabanza o adoración. La palabra clave de Job 9 en el 1:21, donde expresa una gran verdad, que en todo lo que él hizo no pecó, y que recibiremos pues de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Eso es la evidencia de una persona que solamente tiene contrato con Dios. Porque podría decir cualquiera de nosotros, recibimos de parte de Dios el bien y del diablo el mal, pero no de una persona que conoce bien a Dios. El que conoce bien a Dios y está centralizado con el Señor dice, esto bueno que me pasó por causa del Señor. Hermano, y ese accidente y ese choque y ese tal cosa que sucedió también fue por causa del Señor. No, eso fue el diablo. No, es que el diablo no tiene parte ni suerte en su vida, hermano. Solamente Dios es que lo hace, y con un propósito. Porque esas cosas que no entendemos ahora, que el mismo Job ni tan siquiera las llegó a entender, porque lo que se estaba dando en el mundo paralelo de Job, él no lo supo. ¿Oyó lo que le estoy diciendo? Él no lo sabía.
Él lo sabe o lo sabrá en el momento en el cual ya las cosas sean reveladas, en aquel día cuando estemos con el Señor. Amén. Y muchas de las cosas que a usted le ha pasado en esta vida, usted va a decir, wow, pero mira, yo no sabía que era el ángel de Jehová que estaba evitando que el asna y Balaam pasasen por ese lugar. Ahora yo me doy cuenta, si el asna no habla, si Dios no usa el asna, entonces Balaam no se da cuenta que Dios estaba en contra de eso. A veces usted tiene el trabajo agarrado, el empleo que le va a hacer, el que le va a arreglar la vida a usted y a su familia, el viaje de sus sueños, el arreglo de su condición económica, ya a ley de una firma, y todo se baraja. Satanás, diablo sucio, el Señor te reprenda. No, es el Señor, hermano, que está ahí delante diciéndole por ahí no, porque si te va por ahí mucha prosperidad, muchas bendiciones materiales, pero al final de cuentas tus hijos un desastre, tu familia un desastre, tu matrimonio dividido y tú mismo descarriado sin darte cuenta. Entonces estoy seguro que si usted pudiese ver el futuro de las cosas malas que le han de acontecer, cada vez que le pasa algo por el cual usted no puede avanzar, va a decir gloria a Dios, se va a postrar en tierra y va a adorar al Señor. Alabado sea Cristo. Todos aprendemos de Job. En el segundo encuentro con Satanás, otra vez viene otra línea, y es que Job retiene su integridad. Porque otra vez vuelve el diálogo, el mismo diálogo. ¿No has considerado a mi siervo Job? Y Dios le dice que aún a pesar de todas las cosas que tú le has hecho, él se mantiene íntegro. Gloria a Dios, qué bueno. Óigame, Dios dijo, este es mi pupilo al que yo recomiendo. Amén. Qué bueno que Dios pueda decir de usted y de mí, a este yo lo recomiendo, este es fiel. Y cuando Dios dice que alguien es fiel, es porque es fiel, hermano. Job retenía su integridad. Satanás pidió una segunda autorización, porque el diablo nunca se cansa. Y la actitud de nosotros en medio de la prueba, en medio de la dificultad, dice mucho como cristiano, como creyente. Job retenía su integridad. La mujer de Job, ya en el punto final para cumplir con el tiempo. La mujer de Job. Cualquiera que juzga a la mujer de Job, la juzga hasta de una forma insensible. Señores, óigame bien una cosa. La mujer de Job no perdió animales. La mujer de Dios perdió sus hijos. Amén. La mujer de Job perdió sus hijos y casi nadie habla bien de la mujer de Job. Ella estaba pasando por el mismo dolor. Aunque la prueba era contra la integridad de Job, la mujer estaba pasando por las mismas situaciones de calamidad por la pérdida de sus hijos. Entonces decimos, esa mujer era una mujer mala. Inclusive hasta cuando se lee el texto con respecto a ella, siempre lo decimos mal, ya prejuiciado. Y decimos, cuando ella dice, todavía sigues íntegro. Cualquiera pierde la integridad en ese caso. La mujer ya estaba desesperada. Y dice, maldice a tu Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete. No dice, léalo a ver si por ahí, si dice tu Dios. Usted mismo confírmelo. En el 2, 9 y 10. Y si alguien lo leyó y dice tu Dios, me hace una seña. O si dice maldice a Dios y muérete. Gloria al Señor. Exactamente. Sin embargo, nosotros decimos, maldice a tu Dios y muérete. ¿Qué quiere decir? Ese es el Dios tuyo, no el mío. Y no es así. Maldice a Dios y muérete. Ya. O sea, ya yo lo he perdido todo. Ella sí estaba firme, pero se tambaleó por causa de la situación. Y el reproche de Job también lo decimos mal. Y decimos, solamente mujeres fatuas como tú son las que dicen eso. Job no dijo eso. Léalo de nuevo para que usted vea. En el 10. Gloria al Señor. No dice eso. Dice más bien, como suelen decir las mujeres fatuas, así tú has dicho. O sea, no te está diciendo tú eres un fatuo, tú eres una fatua, tú eres de esa manera, sino que así hablan las personas que son de tal o cual forma. Amén, mis hermanos. Vamos a reivindicar un poco a la mujer de Job, que estaba pasando por todas esas dificultades, por todas esas vicisitudes, porque la juzgamos mal. Es como que en un momento de debilidad, usted como creyente dice una palabra y alguien le reprende y dice, varón,
Pero así dicen los inconversos, así dice la gente que no le sirven a Dios. Pero usted es cristiano, usted es una persona fiel. En este caso, solamente, como suelen decir las mujeres fatuas, así es que tú lo has dicho. Alabado sea el Señor. Job fue fiel, Job fue íntegro. Recibimos el mal de parte de Dios y el bien de parte de Dios, y el mal no lo recibiremos. No importa cuáles sean las situaciones por las que usted esté pasando, revise esos 12 puntos establecidos en esta exposición y verá que a las personas que son perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal, le podrán venir muchísimas cosas, pero el resultado va a ser siempre el que Dios está con él. Alabado sea el Señor. Dios le bendiga, mis amados hermanos.